Gloria a Jesús. Bien, en esta hermosa hora doy gracias a nuestro buen Dios por la oportunidad que me concede de poder estar en su casa de oración y poder también saludarle a cada uno de ustedes. Dios bendiga a mis hermanos, a mis hermanas, a los amigos y amigas que nos van a escuchar. Y yo creo de que esto es algo que el Señor se agrada, porque esta es su voluntad, que la palabra de Él sea predicada, dice en su palabra, a toda criatura. Por lo tanto, esta es la voluntad de nuestro buen Dios y para mí es un privilegio grande. Espero que la palabra siga llenando su vida. Así que en esta hora vamos a meditar en el tema, el regalo de Dios por la humanidad y el castigo para quienes lo rechazan. Ese es el tema en esta hora, y para ello pues vamos a leer la palabra de nuestro buen Dios, y lo vamos a hacer en San Juan, en su capítulo número 3 y su versículo número 16 al 18, y lo leemos honrando al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Vamos a orar un momento. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado es tu glorioso nombre. En esta hora, Padre, gracias por la oportunidad que me concede de poder dirigirme al trono de su gracia en oración, Señor, pidiéndole, Padre bueno, que nos siga ayudando, que nos siga fortaleciendo a cada uno por nombre propio, mi Dios amado. Gracias, Padre, porque su palabra nunca regresa vacía, mi Dios. Encuentra un lugar en aquellos corazones necesitados, Padre bueno. En el nombre maravilloso de Jesús se lo suplico, mi Dios amado, que siga llenando nuestras vidas de esa presencia divina. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. Amén y amén. Gloria a Jesús. Bien, hermanos, entonces vamos a meditar en la palabra de nuestro buen Dios, y le decía el tema, el regalo de Dios por la humanidad y el castigo para quienes lo rechazan. Así que Dios ha sido grande en amor para con toda la humanidad, que ha enviado a su Hijo unigénito, a nuestro Señor Jesucristo, a morir en la cruz por toda la humanidad. Y eso lo hizo con la finalidad de que todos alcancen la salvación y la vida eterna. La palabra del Señor nos enseña de que nosotros, cuando estábamos en el mundo, estábamos sin esperanza y sin Dios. Estábamos condenados, pero la palabra del Señor dice en Romanos 5:8, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Ahora que ya le hemos recibido a Él como nuestro Señor y como nuestro Salvador, pues tenemos el perdón de los pecados, tenemos la salvación y tenemos vida eterna en Cristo Jesús. Y esto no es para un pequeño grupo, sino es para todos, para toda la humanidad, para grandes y pequeños, para todo es la palabra de nuestro Señor Jesucristo, porque Él pagó el precio de nuestros pecados. Todos estábamos destinados a la condenación, pero Dios ha enviado ese regalo maravilloso. Ha enviado a su Hijo amado a morir por toda la humanidad. Él pagó el precio de nuestros pecados con ese sacrificio, con esa sangre que Él derramó en la cruz del Calvario. Y para ello pues le damos gracias a nuestro buen Dios, porque ese es el plan maravilloso de nuestro Señor Jesucristo, que todos sean salvos. Por ello la palabra del Señor dice, porque de tal manera amó Dios al mundo. O sea, el amor de Dios es por todos. Nadie queda excluido. Todos hemos sido bendecidos por parte de nuestro buen Dios.
Dice la palabra que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. De manera que el secreto está en creer en Jesús. Creer que ese sacrificio que Él hizo en la cruz del Calvario por nosotros, pues nos ha dado el perdón, la salvación y la vida eterna. Y para aquellos que no le han recibido, pues es necesario que le reciban, porque la palabra del Señor nos enseña en el versículo número 17, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo. O sea que Jesús no vino a condenar, Jesús vino a dar su vida por toda la humanidad. Dice la palabra del Señor, sino para que el mundo sea salvo por Él. Hoy Él está con los brazos abiertos esperando a todo aquel que aún no le ha recibido, que pueda acercarse y le reciba como su Señor y como su Salvador. Dice la palabra del Señor, versículo 18, el que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. De manera de que acá hay algo que debemos de ponerle cuidado, porque dice, el que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. De manera de que hay un regalo maravilloso para toda la humanidad, pero también hay un castigo para todos aquellos que rechazan ese regalo maravilloso que Dios nos ha ofrecido por medio de su Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. La palabra del Señor nos enseña de que nosotros estábamos destituidos de la gloria de Dios por cuanto habíamos pecado. Pero quienes ya le hemos recibido a Él como nuestro Señor y como nuestro Salvador, ya estamos libres de condenación. Pero aquellos que no han hecho su decisión, aquellos que no han creído en Jesucristo como su Señor y como su Salvador, pues la palabra del Señor dice que hay una condenación. Entonces es necesario de que todos procedan, dice la palabra, al arrepentimiento. Todos deben tomar esa decisión, porque hay un castigo. La palabra del Señor nos enseña en Hebreos, en su capítulo número 9, versículo número 27, dice la palabra del Señor, y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después el juicio. O sea, muchas personas dicen, bueno, si muero ahí se termina todo. La palabra del Señor dice, y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. O sea, de que hay un juicio, o sea, hay un castigo. Entonces, de manera que cada uno va a entregar cuenta a Dios, y para ello debemos de recibir a Jesucristo como nuestro Señor y como nuestro Salvador, para que en aquel día, cuando estemos delante de Dios, no seamos condenados, para que en aquel día cada uno podamos estar en la presencia de nuestro Señor Jesucristo. Pero es necesario que en vida se haga esta decisión. No podemos decir mañana, no podemos decir pasado, no, la salvación es hoy. Hoy es en la cual debemos de ponernos a cuentas con el Señor. Todo aquel que no le ha recibido, es necesario que se ponga a cuentas con el Señor, que le reciba como su Señor y como su Salvador, porque la palabra del Señor dice que el que en Él cree no es condenado, pero el que no cree, dice, ya ha sido condenado. Entonces, de manera de que cada uno va a entregar cuenta a Dios, pero es necesario. Por ello la palabra del Señor dice, de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después el juicio. Entonces, ninguno de nosotros puede evitar la muerte y el juicio. Un día vamos a morir, un día vamos a ser castigados, de manera que esto es inevitable, pero hay un medio de salvación y ese medio se llama Jesucristo. Él es el que vino a pagar el precio de nuestros pecados y a darnos la salvación
de nuestras almas. Entonces es necesario, porque la palabra de nuestro buen Dios nos enseña de que si no recibimos a Jesucristo como nuestro Señor, como nuestro Salvador, si no creemos en Él, dice, ya hemos sido condenados. Y la palabra del Señor nos dice en Apocalipsis, su capítulo número 20 y versículo número 11. Y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en el libro según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. De manera entonces que la palabra del Señor es bien clara y dice: el que en Él cree, o sea en Jesucristo, cree como su Señor y como su Salvador, ha sido librado de esta condenación. Pero el que rechaza a Jesucristo como su Señor y como su Salvador ya ha sido condenado. Y un día va a estar delante del gran trono blanco, donde va a rendir cuenta. Y dice la palabra del Señor de que aquellos que no están inscritos en el libro de la vida van a ser lanzados al lago de fuego. O sea, hay una condenación, hay un castigo para todos aquellos que rechazan a Jesucristo como su Señor y como su Salvador. Pero hoy es la oportunidad. Si usted no ha hecho esa decisión, si usted no ha creído en su corazón que Jesucristo es el Señor y el Salvador del mundo, hoy es el momento en el cual usted puede hacer esta decisión. No hay mañana, porque el mañana no es nuestro. Hoy estamos con vida, puede que en la tarde ya estemos sin vida o al día siguiente, no sabemos qué es lo que va a pasar, porque muchas cosas nos pueden pasar en cuestión de minutos, pero nuestra vida debe estar asegurada y la seguridad está en Cristo Jesús. Entonces es importante que nosotros tengamos a Jesucristo como nuestro Señor y como nuestro Salvador. Si usted no lo ha hecho, yo le invito a que usted reflexione, a que usted medite en que un día hay que entregar cuentas a Dios. Un día, dice la palabra del Señor, estarán grandes y pequeños delante del gran trono blanco, y dice la palabra del Señor que van a ser lanzados al lago de fuego. Por lo tanto, hoy es el momento en el cual el Señor nos da la oportunidad de estar a cuentas con Él, porque sabemos de que Dios es un Dios veraz, y Él dice que Él viene por una iglesia que le está esperando. Pero es necesario, Él nos ha dado un regalo para toda la humanidad, y cada uno debemos de apreciar ese regalo. La palabra del Señor nos enseña de que Él dejó su trono y vino a este mundo a dar su vida por toda la humanidad, para que todo aquel que en Él cree tenga la vida eterna. Para que todo aquel que en Él cree no se pierda. Para que todo aquel que en Él cree pueda hacer esta decisión preciosa, que es recibirle a Él como su Señor y como su Salvador. Así que yo dejo en su corazón lo que la palabra del Señor nos enseña, de que todo aquel que cree en Él, dice, no es condenado. Pero el que lo rechaza, dice, ya ha sido condenado, por cuanto no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios, en nuestro
Señor Jesucristo. Así que el regalo es para usted, el regalo de su alma, el regalo de la vida eterna es para todos, pero la decisión es suya. Y si usted quiere un día gozar de las bendiciones, estar en la presencia del Señor, pues yo le invito a que usted haga esa decisión, que usted le reciba a Jesucristo como su Señor y Salvador de su vida. Así que le bendigo en el nombre maravilloso de nuestro Señor Jesucristo y le invito a que usted también haga el trabajo de evangelista, de enviar la prédica a sus contactos, y así también estará haciendo esa obra preciosa en esta tierra, evangelizando, llevando la palabra a las almas necesitadas. Así que voy a orar un momentito por la palabra. Amantísimo Dios y buen Padre, le doy gracias en esta hermosa hora por el privilegio grande que me concede el poder, Padre bueno, grabar, Padre, esta prédica, y que mis hermanos, Padre bueno, también, oh Dios mío, le den gracias, Padre, por ese regalo tan grande, mi Dios amado. Gracias, Padre bueno, por enviar a su Hijo amado a morir por cada uno de nosotros. Padre, y oramos también por aquellos que aún no le han recibido, Padre bueno, por aquellos que también, Padre bueno, es ese regalo, mi Dios amado, en la cual cada uno, Dios mío, tomará esa decisión, mi Dios. En el nombre maravilloso de Jesús le doy gracias. Amén y amén. Gloria a Jesús. Así que el Señor le bendiga, el Señor le guarde y sigamos adelante y medite que hay un regalo para toda la humanidad, como también hay un castigo para todo aquel que rechaza ese regalo, y ese regalo es Jesucristo. Dice la palabra del Señor de que a todo aquel que pide recibe, todo aquel que toca se le abrirá. Él está esperando que usted, que no le ha recibido, pueda recibirle como su Señor y como su Salvador. El Señor le bendiga y le guarde. Amén y amén.